Venimos presentando el tema de géneros y subgéneros literarios. Mis compañeros Evelyn Rubí Martínez Osorio, Francisco Javier Mingo Hernández, Lidia Leticia Méndez Guillermo, Brenda Pamela Pérez López y Ailín Celeste Núñez Sánchez. El narrativo se le conoce a uno de los géneros más grandes de la literatura, cuyos textos pueden presentarse a partir de la oralidad o lectura, de forma que cada uno de ellos relata sucesos o historias que pueden o no ser ficcionales. Es un género que incluye la presencia de personajes que son descritos en el texto y su participación en el curso de la historia, donde cada uno propone un punto de vista o una perspectiva desde sus pensamientos, sentimientos y emociones. Los subgéneros nativos es la novela, relato, microrrelato, leyenda, fábula, mito, cuento tradicional, romance y epopeya. La novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. La novela es también un género literario que incluye este tipo de obras. También es el conjunto de obras novelescas de autor, época, lengua o estilo. El relato es una forma narrativa cuya extensión es inferior a la novela. Por eso el autor de un relato debe sintetizar lo más importante y enfatizar aquellas situaciones que son esenciales para el desarrollo del mismo. El microrrelato es un texto breve en prosa de naturaleza narrativa y ficcional que, usando el lenguaje preciso y conciso, se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Los mitos son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Cuento tradicional. El cuento tradicional es una narración breve de un autor anónimo que refiere a acontecimientos ficticios. El romance es un tipo de poema característico de la tradición literaria española, ibérica e hispanoamericana, compuesto usando la combinación métrica homónima. Epopeya es un relato épico o narrativo escrito la mayor parte de las veces en verso largo o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para el pueblo en torno a la figura de un héroe. Lírico. La lírica es un género de la literatura enfocado en la descripción del cuadro sentimental del protagonista de la obra, con el fin de generar las mismas sensaciones o sentimientos a los espectadores. Esto con pleno valor litúrgico en la literatura latina cristiana de la Edad Media. Epigrama. Un epigrama es una forma de composición poética usualmente breve de expresar en un verso y de manera ingeniosa un contenido de naturaleza festiva o satírica. Al mismo tiempo es posible llamar así también a una frase cualquiera de un texto mayor. Madrigal es uno de los subgéneros líricos más importantes de la literatura, aunque su uso ha disminuido con el tiempo sustantemente. Sin embargo, es durante la época del Renacimiento que logra alcanzar su próximo desarrollo, principalmente en Italia, de la mano autores que le llevaron por composiciones que aludían con frecuencia a temas de carácter amoroso. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. El fin de una obra del género dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura de narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo que abarca todo lo escrito para el teatro. Géneros dramáticos. Tragedia. La tragedia es un género dramático caracterizado por la representación de temas graves y elevados que conducen a un protagonista a un desenlace fatídico. La pieza se caracteriza por tener personajes comunes y complejos que se enfrentan a situaciones límites de su vida
y que terminan por reconocer, aunque esto no necesariamente genera un cambio interno en el protagonista. La comedia se caracteriza por el uso del humor para transformar, exagerar y ridiculizar el drama para situaciones cómicas y generalmente tienen un desenlace feliz. Suele usar las equivocaciones y malentendidos para transformarlos en disparates. Ópera. La ópera es una obra dramática y musical en la que los actores se expresan mediante el canto, acompañado por una orquesta que, a diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral. Zarzuela. La zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España que se distingue principalmente por contener partes instrumentales, partes vocales. Tragicomedia. Una tragicomedia es una obra dramática en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y parodia. Melodrama. El término melodrama, similar al drama pero con varios personajes, tiene el significado literal de obra teatral dramática en la que se resaltan los pasajes sentimentales mediante la incorporación de... Didáctico. El género didáctico, con su nombre lo indica, es aquel que se enfoca en la enseñanza y tiene como finalidad traer a los lectores el conocimiento de un tema específico, para que los que puedan poner en práctica en su cotidianidad. Este género busca cambiar de manera de pensar de las personas, llevándolas de la ignorancia al poder y así mejorar sus vidas. Sus funciones principales la divulgación de ideas, donde los autores se encargan de comunicar información real basada en la mayoría de casos de investigaciones científicas que apuntan a los procesos cognitivos de aprendizaje del ser humano. Ensayo, epístola, diálogo, biografía y crónica. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Epístola. Epístola es un sinónimo de cartas, un texto cuya función principal es la comunicación entre el remitente o el emisor y el destinatario o receptor. Diálogo. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita, en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel del emisor y receptor. Biografía. La biografía es la historia de la vida de una persona narrada por otra persona, es decir, en pleno sentido, desde su nacimiento hasta su muerte. Crónica. Crónica es la denominación de un género literario que se consiste en la recompilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. Oratorio y autobiografía. Oratorio. Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia. En segundo lugar, es también un género literario formado por el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, el panegírico, entre otras. Autobiografía. La autobiografía es la narración de una vida o parte de ella escrita por el propio protagonista, mostrando su nacimiento, su logro de fracasos, sus gustos o experiencias, reconocimientos y los demás acontecimientos relevantes que haya vivido, a que haya asistido. El artículo es una morfología lingüística, es un tipo de determinante actualizador, una categoría morfológica que emplean algunas lenguas para actualizar o precisar el significativo. La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. El informe es un documento escrito en prosa, informativa con el propósito de comunicar. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor. Las memorias se denominan memorias aquel relato de una forma más o menos fiable que describe los hechos y acontecimientos que el autor ha vivido como protagonista o testigo. El diccionario es una obra donde puede consultar palabras o términos y se proporciona su significado de definición, etimología, ortografía,
Fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. En las enciclopedias es una obra de referencia que busca compendiar y recopilar el conocimiento humano. La enciclopedia reúne conocimientos recurrentes de forma alfabética y sistemática con una pretensión objetiva y universal.